¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Estáis bien? Bueno, pues siento lamentablemente tener que grabar un vídeo como este, pero me gustaría dejar a todo el mundo muy claro qué es lo que está pasando con el asunto de la baliza V16 y por qué he tomado la decisión clarísima y rotunda de que no pienso pagar este impuesto revolucionario que nos están impuesto porque calculo, creo, siento, presiento, tengo fundamento para saber que todavía hay muchas cosas que contar que no sabemos y que por supuesto no nos quieren contar. Si te quedas conmigo te voy a explicar unas cuantas cosas que aunque sean redundantes es importante que sepas, y si todavía estás decidiendo si tienes que comprar o no la baliza o qué baliza comprar, este vídeo te va a venir bien. Tenemos dos vídeos más publicados sobre esto, que voy a dejar al final de este. Uno de ellos, de hace escasas semanas, tiene ya 1,3 millones de visualizaciones, y el primero de todos, el que publiqué nada menos que en el año 21, hace ya más de 4 años, y en el que os conté en exclusiva la estafa que el Estado iba a perpetrar contra los conductores, contra los consumidores de España. Y sí, hablo de que esto huele directamente a una estafa, porque tenéis que saber que somos el único país del mundo que a partir del 1 de enero de 2026 va a implementar unas tecnologías para señalizar situaciones en las que detenemos el coche por una avería, por el motivo que sea en la carretera, que no existen en ninguna otra parte del planeta Tierra. En ninguna, ya no hablamos de la Unión Europea. A partir del 1 de enero seremos únicos. Y tienes que saber también que a fecha de octubre del año 25, según un estudio de Osram, 2/3 de los españoles o no conocían qué es esto de la baliza V16, o tenían dudas de cuál es la que tenían que comprar, o no tenían ni idea de las multas a las que se exponen si no la compran, y en definitiva que había un desconocimiento absoluto. No me extraña que el vídeo que publiqué no hace tanto tiene más de 1 millón de vistas ya, porque ahí repasamos todo a fondo y te contamos las desgracias y los desastres que hay alrededor de este dispositivo tan sospechoso y tan tecnológicamente, podríamos decir, incluso vulgar. Y en este vídeo te lo voy a contar todo con muchísima claridad, con muchísima. Así que si te parece, empezamos. Pero antes déjame que te diga una cosa. Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores y precisamente para garantizar nuestra independencia y para garantizar nuestra supervivencia sería maravilloso que te suscribas al canal. Fíjate, aunque parezca mentira, somos casi 1 millón y la mayor parte de las visualizaciones del vídeo todavía no tienen suscriptores entre las personas que los estáis viendo. Así que suscríbete, que es gratis, no cuesta nada, no te van a molestar hoy en día, pero eso sí nos ayuda a ganar relevancia, ya que cada vez más personas vean, por supuesto, nuestros vídeos y nuestros contenidos. Así que suscríbete si no lo has hecho ya, y vamos a arrancar con esto porque es muy fuerte. ¿Qué pretende la DGT, qué pretende el Ministerio del Interior, ocultando a la población que a partir del 1 de enero de 2026 este dispositivo va a ser obligatorio para circular en España para los españoles? Ahora hablamos de eso. Y digo ocultar, porque no ha habido ni una sola campaña masiva de información, ya sea por los medios de comunicación o por medios convencionales como por ejemplo una carta. ¿A qué están esperando? ¿Qué es lo que buscan? No anunciando la obligatoriedad y creando el caos que han creado en los últimos 2 años con la población, comprando balizas, en el peor de los casos, que no tienen la conectividad obligatoria que ya te anunciaba que iba a ser obligatoria en el año 21. ¿Qué pasa con todas esas personas que se han comprado una baliza, que les han vendido y que ahora no sirve en el sentido de librarte de la multa si viene un policía, una guardia civil y decide que tiene que revisar tu baliza y la conectividad de la misma, la estés utilizando o no? ¿Quién le va a pagar a la gente esa inversión mal hecha? Y por cierto, las empresas que venden estas balizas lo hagan de una manera legítima o con intención de confundir a la gente, no tienen ningún tipo de recurso legal en contra posible, porque estas balizas de señalización están ya por todo el mundo e incluso en algunos países se recomienda que se usen, como por ejemplo Inglaterra, Luxemburgo, Francia o Alemania. Las puedes poner encima de tu coche sin ningún tipo de problema, así que incluso te podrían servir para utilizarlas fuera de España. Pero en España no. En España se ha decidido algo muy curioso, muy llamativo y muy sospechoso, que es que estas balizas obligatoriamente tienen que tener conectividad. Tienen que tener un sistema de conexión de datos. Un sistema de conexión de datos que además va soldado a la propia placa de la baliza, con lo cual la conectividad solamente sirve para encender la baliza y que mande una señal a la DGT 3.0, a esa nube que tiene la DGT ahora, en la que se supone que se va a recoger nuestra ubicación y eso se va a anunciar a los coches que tengan navegación conectada e igualmente también en los paneles informativos en la carretera. Pero resulta que esto solo existe, solo se exige y solo se ha desarrollado en España. ¿Y sabes qué? Que según los datos del propio INE, según los datos del Estado,
En el año 2023 en España entraron más de 17 millones de personas en coche para hacer turismo en nuestro país. Eso sin contar las personas que están de tránsito hacia Marruecos o hacia Portugal, sea cual sea su nacionalidad. Si hacemos un redondeo a 20 millones y muy a favor de la administración, reducimos el número de coches porque cada coche va a ir ocupado por 3 o 4 personas, nos sale que entre 5 y 6 millones de automóviles extranjeros entran en España todos los años. Y lo más potente y lo más fuerte de todo esto es que según la normativa se tiene que aplicar todos los principios de tráfico de un país independientemente de la nacionalidad de unas personas. Pero resulta que hay una convención, varias convenciones, está la de Viena e igualmente también está la Convención de Ginebra, que no permiten que se puedan exigir normas extra a los conductores de otro país cuando circulan por un país extranjero. Estos son convenciones internacionales de tráfico y cómo se regulan las normativas, que acaba todo manando de la ONU y de estas convenciones internacionales, algunas muy antiguas, de finales de los 40 y también la del año 68. No se permite exigir una norma extra a los conductores por el hecho de venir de otro país. Eso es ilegal. E igualmente también tenemos un principio en la Unión Europea que hemos firmado todos, que es el principio de reconocimiento mutuo de homologaciones de la Unión Europea, por el cual tú no puedes exigir dentro del vehículo algo que sea homologado para toda la UE en un país específicamente. Así que este desastre, esta chapuza de norma, era ilegal a ojos de la Unión Europea y tuvieron que desarrollar un real decreto precisamente para poner la excepción de que a todos aquellos ciudadanos europeos o de otro país, da igual, del país que sea que circulen por España, no se les va a exigir que lleven la baliza V16 conectada. Y se les va a exigir que lleven los triángulos de señalización de emergencia, porque algo de emergencia de señalización tienen que tener. Así que a partir del 1 de enero de 2026 vamos a tener la bonita paradoja de que a los españoles, que unos minutos antes estaban obligados a llevar los triángulos y los chalecos, a partir de las 12 horas del 1 de enero del año 26, tendrán la prohibición de utilizar los triángulos de señalización, mientras que los extranjeros tendrán permitido la utilización de los triángulos de señalización. ¿Somos todos europeos? Sí, por supuesto. ¿Hay una discriminación encima de esto brutal? Por supuesto que sí. Imagínate que vas con tu amigo Klaus, que va en su Mercedes SL porque ha venido a pasar la Nochevieja a España contigo, y tú vas con tu SEAT Ibiza del año 97 con 890.000 kilómetros, mientras él circula con su Mercedes SL, y tenéis la malísima suerte de que caen los fragmentos de un meteorito y os rompen los parabrisas a los dos coches de tal manera que es imposible seguir circulando. Os paráis en el arcén, faltan solo unos minutos para la Nochevieja y ambos colocáis los triángulos de señalización porque lleváis unos kilómetros de distancia. Llega la policía y pasadas las 12 de la noche, como si fuera la Cenicienta, el ciudadano alemán habrá hecho bien las cosas y a ti te pondrán una multa si no llevas la baliza V16 y retiras los triángulos por estar utilizando los triángulos. ¿A ti te parece que en una Unión Europea de consolidación, de cada vez tener más normas conjuntas y de cada vez tener más unión, esto tiene algún puñetero sentido? ¿A ti te parece normal? ¿A ti te parece normal que la DGT no haya anunciado, ni haya preguntado a la gente, ni le haya informado de que esto es obligatorio desde el 1 de enero del año 2026? ¿A ti te lo parece? A mí, desde luego, no me lo parece. Dejadme que haga un pequeño paréntesis. En muchas ocasiones los policías especialmente de tráfico, tienen ideas y hablan con la administración o les cuentan cosas que se podrían implementar en los coches. Yo recuerdo perfectamente como un amigo ingeniero recibió la sugerencia, una sugerencia inteligente de un guardia civil de tráfico que proponía que cuando los limpiaparabrisas del coche llevaran un tiempo funcionando, se activaran automáticamente las luces de los coches. Esto, que es una buena idea, quedó obsoleto porque la inmensa mayoría de los coches que se venden ya nuevos, prácticamente todos, llevan sus propios sensores de luz y de lluvia que suelen ir conjuntos. Y con ellos, igualmente, las luces diurnas hicieron que tanto las luces como la automatización de los parabrisas llegara con la tecnología de los automóviles. Con este asunto, resulta que los coches hoy en día, por norma, por obligación dentro de la Unión Europea, tienen la e-call, la llamada de emergencia, que es una llamada que se activa automáticamente si tienes un accidente, ya que mide la información de los decelerómetros del coche y si considera que has tenido un accidente, una deceleración lo suficientemente fuerte o se han activado los airbags de los coches, automáticamente llama al 112. Es una llamada de emergencia que tienen todos los coches nuevos por norma y que además tú puedes activar pulsando un botón normalmente en el techo del coche. Pero es que además hay una llamada también de asistencia y no solo de emergencia. Y hay muchísimas marcas en el mercado ya que tienen una llamada, cada uno le llama de una manera, puesto que esta no es obligatoria.
B-Call, llamada de servicio, como quieras llamarla. Por ejemplo, en los coches de Stellantis, que todos los tienen por defecto, se llama B-Call, puesto que todos los coches ahora además están obligados a llevar una pequeña caja negra y un sistema, por lo tanto, un dispositivo de conectividad. Así que esa conectividad la mayor parte de los coches ya la llevan. Pero es que si los coches no la llevaran y si la DGT realmente quisiera preocuparse por nuestra seguridad, pasarían dos cosas. La primera, pasaría que los policías revisarían periódicamente si llevamos los triángulos de emergencia en el coche y llevamos los chalecos. ¿Alguna vez a ti te han pedido, te han preguntado por eso? ¿Hace cuándo que no tienes noticias de eso? Y en segundo lugar, y más importante y más peliagudo todavía, si realmente se preocuparan por nuestra seguridad, sería tan jodidamente fácil como que nos pusieran una aplicación en el móvil que todos llevamos, salvo 4 gatos, en nuestro automóvil, y si tuviéramos un problema, podríamos dar un botoncito y conectar con la DGT conectada para que avisara de nuestra posición sin ningún tipo de problema. Tecnológicamente, la baliza V16 conectada es un anacronismo que no va a ninguna parte, porque ya tenemos conectividad en nuestros coches en la mayoría y si no en nuestros teléfonos móviles. Y por la parte de la seguridad y la señalización, está fenomenal que pongamos un dispositivo luminoso encima del techo del coche. Pero ¿por qué narices tiene que tener unas características que sean distintas a las del resto del mundo? ¿Y por qué una baliza que yo me compre en Francia, en Alemania o en Italia no puedo utilizarla en España por esta norma? Me parece profundamente ilegal y contrario a la normativa de la Unión Europea, aunque legalmente se haya limpiado con estos reales decretos para maquillar el escándalo que sería que empiecen a multar a los guiris sin ton ni son por no poner estos chismes. Que dicho lo cual, ¿cuándo ha sido la última vez que has tenido que utilizar los triángulos de emergencia en tu coche? De eso ya hablaremos en otro vídeo. Pero como dicen aquellos que saben, los veteranos, follow the money, sigue el dinero. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Quién se lo lleva crudo? O mejor dicho, ¿hay alguien que se lo lleva crudo? Tenéis que saber que este invento cutre, porque no es más que un invento cutre, viene de la idea precisamente de 2 guardias civiles que ya están retirados y que lo patentaron y que ahora ya están cobrando una buena cantidad de pasta, un montón de dinero precisamente con las patentes de estos chismes. Ganan dinero también, por supuesto, las operadoras telefónicas que están trabajando para con la obligación de que estén conectadas, ponerle la conectividad, que por cierto vas a pagar y que vas a tener gratuitamente una vez has pagado durante años. Ojo, estoy diciendo que la cutrez no viene por la idea de tener un dispositivo luminoso en el coche. Luego ya podemos hablar igualmente de si realmente se ve o no, que es que no se ve, es que es una desgracia. Estoy hablando de la cutrez de meterle la conectividad para que todos lo compremos y pasemos por caja. Se lo llevan crudo los que lo están fabricando y lo homologando. Además, se lo llevan crudo porque se protegen de todas las balizas V16 que ya existían no conectadas y que ahora ya no son legales. Y todo el desgraciado, lo digo entre comillas, lo de desgraciado, que haya tenido la desgracia de comprar una que no, ahora se ve obligado a comprar una segunda. Imagínate el que ha comprado varias. Pero es que luego está la parte de que si todos los coches que hay en el país, que son un par de docenas de millones de automóviles, tienen que llevar una baliza en el interior, te puedes imaginar la cantidad de dinero que se factura. Y eso son impuestos, y eso es IVA. El Estado se lo lleva crudo, y al Estado le interesa recaudar vendiendo las balizas que no están conectadas y las balizas que están conectadas. Sigue el dinero, follow the money. Hay mucha polémica con este tema y hay quien dice que aquí hay cosas que no se pueden demostrar de momento respecto a quién le interesa económicamente poner esto en el mercado. Está claro que es algo que se gana mucho dinero respecto a los que están vendiendo las balizas conectadas y tienen capacidad para hacer ventas muy grandes, los que por supuesto crearon el invento y lo patentaron y tienen que pagarse las patentes para poderlo fabricar, y por supuesto también quien siempre gana precisamente es la administración cobrando impuestos detrás de todo esto. Así que, queridos amigos, detrás de toda esta historia, bajo mi punto de vista, no hay ni más ni menos que una operación para sacarnos la pasta, además sin ninguna vergüenza y de una manera flagrante. Me llama la atención como en otros países como la República Checa hay un partido que es el Partido de los Automovilistas, que por supuesto es considerado de ultraderecha, como todo lo que hoy en día va en contra de la norma establecida, que directamente han conseguido representación y van a ser directamente parte clave para que pueda formarse un gobierno en aquel país. Y aquí en España, ¿qué estamos dispuestos? ¿De verdad vamos a tragar con esto? ¿Vamos a tragar con esta estafa? Cuando no existe ningún otro país en Europa que se lo esté planteando, cuando es obsoleto tecnológicamente, cuando hay otras soluciones, cuando la baliza no resuelve problemas como los cambios de rasante o aquellas curvas cerradas en las que no vamos a ver la luz. Se habla de que efectivamente puede ser más segura desde el punto de vista de que no tienes que caminar por el arcén para poner los triángulos. Perfecto, me parece muy bien, magnífico, maravilloso. Pero es que no hay que quedarse dentro del coche bajo ninguna circunstancia cuando tienes un problema de este tipo. Y esto va a hacer, y se está promoviendo de manera completamente irregular,
que las personas piensen que ya se pueden quedar dentro del coche seguras porque han puesto la puñetera luz encima del techo del coche si es que tienen la capacidad de hacerlo, porque ni en motos es obligatorio, ni en furgonetas muy altas se puede, habrá que ponerlo a un lado, qué decir de camiones. Es un absoluto despropósito, es una cutrez galopante y es un error histórico que no es realmente un error porque lo único que buscan es sacarnos el dinero con algo completamente fuera de lo que son los parámetros de la seguridad vial. Y por cierto, yo estoy convencido, mientras no se me demuestre lo contrario completamente, que no se ha hecho, de que no me voy a comprar este chisme, prefiero en un momento dado pagar los 200 euros de la multa, pero si eso sucede no la pienso pagar tampoco, porque lo que voy a hacer es ir a un bufete de abogados, que es lo que ya estaría debiendo de ocurrir, para plantear ante la Unión Europea si esto es legal o si es una discriminación a los ciudadanos españoles respecto al resto. Y no estoy de broma, no estoy de broma. Puestos a gastarme 200 euros de multa máxima, prefiero gastarme 2.000, 12.000 o lo que haga falta en llegar hasta el final. Porque estamos hablando, queridos amigos, de que en la Constitución española hay un artículo que es el 14 y también en el Tratado de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el artículo 20, que habla de la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Pero lógicamente para que esto sea un principio que tenga base legal, la discriminación tiene que ser justamente injusta y arbitraria, y hay que demostrarlo legalmente. Yo animo a los bufetes de abogados que están con el colmillo afilado intentando encontrar causas justas, que lo estudien a fondo, porque no existe ninguna jurisprudencia al respecto de esto. Ya me he encargado de investigarlo antes de grabarlo. Y si no es así, y si todo el mundo pasa, y esto parece normal, y nos la vamos a comer doblada igualmente como con tantas otras, pues nada, el día que nos multen, empezamos a poner en marcha la maquinaria legal, por lo menos que no se diga que no lo hemos intentado, aunque defendiendo esto esté equivocado, cosa que perfectamente puede pasar. Prefiero comprobarlo a quedarme con la duda. Así que nada más, mis queridos amigos, seguiremos hablando de este tema, veremos qué novedades hay, veremos qué campañas hace la DGT, si es que las hace, o si la estafa continúa. E igualmente también probaremos balizas y hablaremos de cómo hacer que nunca en la vida tengas que utilizar una, que es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente relevante. Si te quieres gastar el dinero, yo te recomiendo que te lo gastes en mejores neumáticos, en hacer un buen mantenimiento a tu coche y en lo que sea. Y una cosa más que no se me olvide, si realmente lo que van a hacer, después de haber pasado de nosotros durante todos estos años, es hacer campaña de controles y de búsqueda de balizas conectadas en el interior de los coches, se habrá confirmado el afán recaudatorio y que esto es una burla, una absoluta estafa contra los ciudadanos españoles que se quedan ahora como imbéciles teniendo que comprar una cosa que no se le exige al resto de la ciudadanía del mundo a la que le dé por circular por nuestro país. Nada más, queridos amigos. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.